V2 Infinity, que también está tratando de mantener la trazada. Se le está complicando y casi se va fuera de los límites, se impacta con el muro de contención. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Maple Valley en la clase GT2 y voy a probar el nuevo Aston Martin Vantage GTE del 2018, que ya sabes que es el coche recompensa al terminar el tour de la carretera a la pista en el modo individual. Pisamos a fondo el acelerador, estamos de últimos en la parrilla, 20 coches en el circuito de Maple Valley, y ya sabes que es uno de los circuitos más complicados, sobre todo con el tema del desgaste de los neumáticos. Voy a probar una estrategia distinta en esta oportunidad, iniciando con el compuesto intermedio. Ahí me ponen una penalización de medio segundo porque le di un pequeño tortazo al Corvette que estaba frenando muy temprano en la curva. Ya son varios los pilotos que se salen del circuito con serios problemas, así que ya estoy empezando a ascender en la tabla y me meto en la estela de Blaze 6103, que también está conduciendo otro Aston Martin con un skin distinto, muy bonito también, y ya lo logro superar por la parte profunda de la trazada, acercándome al borde de Placebo Fresh 73, que también está batallando con el Viper para calentar los neumáticos. Recuerda que en esta pista la mayoría de los pilotos utilizan una estrategia de neumáticos de compuesto duro para soportar todo lo que puedan antes de su primer ingreso a los pits. Pero tengo confianza de que este coche tiene una buena administración de la goma, así que creo que voy a poder plantear una estrategia más rápida. Ahí mandaron a otro Corvette fuera del circuito, lo mandaron contra el muro de contención y con eso ascendemos a la octava plaza de la parrilla, entrando en el zigzagueo, mostrándole la trompa al Corvette al BMW M8D V2 Infinity, que también está tratando de mantener la trazada. Se le está complicando y casi se va fuera de los límites, se impacta con el muro de contención, y yo, para dar espacio, también dejo un poco de pintura en ese roce y casi pierdo también el control, pero logro corregir, así que me meto de nuevo en la trazada. Y ahora estamos recorriendo la tercera vuelta de las 20 y me estoy acercando al C8 de Mat 82 Gods, que también está tratando de alcanzar al compañero que va en la quinta plaza para ver si por fin le puede arrebatar la posición, pero pierde estabilidad. Se le derrapa el coche y ahí vemos otro Porsche, también RCR, que se fue directo al muro de contención en la salida de esa curva, que es bastante peligrosa y engañosa. A veces se emociona la gente y no frena con anticipación. ¡Uy, qué bonita trazada! Acabo de adelantar a la quinta plaza Furious Berliner, que también se queda atrás rápidamente. Ya me estoy acercando también a la estela del Corvette de Deadly Supreme, que ya está en el podio, está en la tercera plaza. Muy pronto se la voy a arrebatar. Y ahora entramos en el sector del zigzagueo. Cuidadito con el Corvette, que se le está complicando esta etapa y yo voy tranquilo. La verdad es que este coche tiene una maniobrabilidad excelente y efectivamente el compañero del Corvette perdió el control en la salida de la curva y se fue lejos del límite de la pista, y con eso nos metemos ya en el podio, cruzando la meta para recorrer la cuarta vuelta de las 20. Y cuando estoy por terminar la cuarta vuelta, ahí estoy observando en la tabla al compañero Madison, que está solo 3.2. ¡Upa! El líder acaba de abandonar la carrera. Parece que tuvo algún tipo de percance con su conexión, o no sé si fue que se aburrió por estar tanto tiempo en la punta sin peleas. Lo cierto es que con eso ascendemos a la segunda plaza de la parrilla, muy cerca de Morrison's 498, que vamos a ver qué coche está conduciendo. Y cuando estamos terminando la séptima vuelta de la carrera, ya los neumáticos intermedios están pidiendo cambio. Me salta la alarma de desgaste moderado mientras que el líder sigue avanzando. Parece que le quiere sacar una vuelta más a esos neumáticos, pero ya las nuestras ya no soportan más. Y salimos de boxes, por ahora metidos en la quinta plaza. Vamos a ver cuántas posiciones más vamos a perder cuando ahí viene otro compañero en otro Vantage, que también me adelanta en la salida de los pits y me arrebata la quinta posición. Le puse un compuesto duro ahora al coche para extender más esta etapa de la carrera antes del siguiente ingreso a los boxes.
Y cuando estamos por terminar la octava vuelta de las 20, me estoy acercando rápido a la estela de Krabler 47, que se nota que ya tiene complicaciones con los neumáticos, y veo en el mapa que ya son varios los pilotos de la punta que acaban de ingresar a boxes también. Adelantamos a Krabler en su entrada a los pits, y con esto, señores, logro avanzar y recupero el podio, ya metido de vuelta en la tercera posición. Vamos a ver cuánto aguantan los neumáticos duros cuando quedan solo 10 vueltas y fracción para terminar. Y ahora nos estamos acercando a la estela del compañero Morrison 498. Lo tengo a tiro de rebase. ¿Te acuerdas que teníamos la incógnita de saber cuál era el coche que estaba conduciendo? Y bueno, ahora sí, ya podemos verlo con claridad. Se trata del Porsche 911 RCR, es el popular, es el más famoso en esta categoría de momento. Y mira cómo está batallando con los neumáticos. Parece que tiene ya muchísimas dificultades para sostener la trazada. Pero tengo que tener precaución porque en este tipo de situaciones se pueden presentar accidentes que nos pueden complicar mucho el resultado final. Y no pierdas de vista que ya tengo medio segundo en mi contra. No sé qué estrategia de neumáticos tenga el compañero del Porsche, pero pretende seguir avanzando cuando claramente ya está falto de grip. Y avanzamos, señores. Vamos a ver qué pasa en la curva intermedia. Me meto por la parte profunda haciendo una pequeña transferencia y le adelanto sin mayor resistencia. Ahora tengo que disminuir un poco para mantener la tracción, y el compañero queda un poco despistado, no se lo esperaba y se queda atrás, perdiendo aceleración. He mantenido todo lo que pude el ritmo de carrera, pero ya los neumáticos duros están pidiendo también reemplazo. Así que cuando ya estamos por terminar la 16ª vuelta de las 20, ingreso nuevamente a los pits para solicitar mi juego nuevo de zapaticos blandos. Y salimos de boxes. Vamos a ver cuántas posiciones voy a perder ahora en esta salida. Y no sé si me alcance con lo poco que queda de carrera para recuperar la punta, cuando el compañero Morrison ahora está a 21 segundos por delante. Y ya estamos a punto de terminar la última vuelta. Le logré descontar más de 10 segundos al compañero Morrison, pero evidentemente no fue suficiente para recuperar la punta. Pero me quedo contento con el resultado en esta primera experiencia con el Aston Martin, que sin duda lo recomiendo con los ojos cerrados porque es un coche estupendo. Escalando 18 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta del circuito. 1 minuto 27, 0.52 milésimas. No podría estar más contento con este resultado en esta primera experiencia con este coche. La verdad es que se disfruta muchísimo el manejo, y recuerda que en la descripción del video consigues los detalles técnicos y las afinaciones de tuneo.